Nisan es el mes más importante del judaísmo. Se le llama la cabeza de los meses porque es el primero del calendario judío, el mes a partir del cual todos los otros meses se cuentan. Fue el primer mes en ser santificado en la historia del pueblo judío y es el mes de nuestra redención. Los judíos dicen a día de hoy: en Nisan fuimos redimidos de Egipto y en Nisan lo volveremos a ser. En él se celebra la fiesta de Pesaj, el día en que el pueblo judío abandonó la esclavitud y salió de Egipto, cuando el ángel del Señor marcó los dinteles de las casas de todos los primogénitos de Israel con sangre. Coincide con la luna nueva, por eso la Pascua nunca se celebra en la misma fecha. También en este mes festejamos la llegada de la primavera. En la voluntad de Dios no hay casualidades, sino justicia, y todo está sometido a la voluntad del soberano, que aún estando en los cielos ha querido tender la mano al ser humano y propiciarle lo que para él era imposible, la salvación. Ningún plan de hombre ni potestad espiritual impedirá que lo que está escrito se cumpla. El reino de Dios es un reino de justicia. El carácter moral de Dios se verá reflejado en sus ciudadanos en la medida que estos van caminando, se van santificando, se van dejando guiar por el Espíritu Santo, entendiendo el proceso de muerte y de renovación de su corazón y de su pensamiento. Mientras nos acercamos a ese reino, nos esforzamos por entrar cada día por la puerta estrecha, velando y orando y aferrándonos a aquel que es nuestra justicia, Cristo el Señor, para que obre en nosotros una transformación y seamos aptos para este nuevo mundo bajo la autoridad de Jesús. Si las dificultades y el dolor refinan tu fe, más brillarás en el reino. El Evangelio de Mateo, capítulo 13 y verso 43, nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. De todos los corderos que se sacrificaban entre la población el día de la Pascua, el más importante era el sacrificado en el templo. La ceremonia era así: como hacia el día 10 del mes de Nisan, el día de la luna nueva, el cordero tenía que estar elegido y guardado. El sumo sacerdote bajaba el día anterior al lugar donde guardaban los animales para el templo, con el único objetivo de elegir el mejor cordero, el más sano, porque tenía que ser perfecto. Era llevado al templo en una especie de procesión que se realizaba por medio de un pasillo que formaban los sacerdotes y la multitud que ya había venido a Jerusalén precisamente para esa celebración. Era el acontecimiento que daba inicio a los preparativos de la Pascua. En la semana de la crucifixión de Cristo, este evento cayó en domingo, como el conocido hoy día Domingo de Ramos. Y vayamos a ver qué nos dice el texto de Lucas, capítulo 19 y versos del 29 al 41. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como habían dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima.
y mientras él avanzaba tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba a él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Que el Señor bendiga su palabra. Los 4 evangelios nos cuentan que Jesús envió a 2 discípulos a traer un pollino hijo de asna, con instrucciones precisas. No debía haber error en ese pollino, donde ningún hombre había montado, cumpliendo así lo que había dicho siglos atrás, concretamente 4 siglos atrás, el profeta Zacarías, en su libro, en el capítulo 9 y verso 9, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús entra en medio del gran pasillo formado por esa gran multitud, adelantándose así a la procesión que iba a hacer el gran sumo sacerdote con el corderito. Lucas continúa explicando a partir del verso 36 que la multitud a su paso tendían sus mantos por el camino gritando: ¡Hosana! Jesús para entonces estaba en lo máximo de su popularidad. La gente se acercaba a él porque tenían hambre, porque podía sanarles, porque podía hacerles ver y tener una vida mejor. Cuando los fariseos vieron que la multitud aclamaba a Jesús como si fuera un rey, le pidieron a él que reprendiese a la multitud. Y Jesús responde en el verso 40: os aseguro que si estos callaren, las piedras clamarían, dando a entender que si los judíos no cumplieran lo que estaba escrito, Dios lo cumpliría a través de los gentiles, es decir, con los no judíos, porque los judíos llamaban de forma despectiva a los gentiles, entre otras cosas, perros o piedras. Cada año el sumo sacerdote, siguiendo escrupulosamente las instrucciones que Dios había dado para la Pascua, dejaba el cordero en el templo del día 10 al día 14 de Nisan para ser sacrificado. Durante esos días el cordero era examinado por los sacerdotes del templo para comprobar que no tenía en él defecto alguno y era declarado perfecto y apto para el sacrificio. Esto fue precisamente lo que ocurrió con Jesús entre el 10 y el 14 de Nisan en el templo, como nos dice Mateo 21, versos del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
quedaron callados hasta que finalmente nadie le podía responder palabra. Y tanto Mateo como Marcos y Lucas dicen, ya nadie osaba preguntarle cosa alguna. Pero aún faltaba lo más importante. Debía ser declarado perfecto y sin defecto. Jesús es llevado a la presencia de Caifás el pretorio, que era el lugar donde juzgaba el pretor romano Pilatos. Entonces, Pilato tiene que dictar un veredicto. Por eso Mateo 27:19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese sujeto, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilatos tuvo miedo, y cuando escucha la verdadera acusación de que Jesús se hizo a sí mismo Hijo de Dios, dice que Pilato tuvo más miedo todavía. 3 veces le declara Pilato justo e inocente, no hallo delito en él. Se cumplió lo que Jesús dijo, que si esto no hablaban las piedras, los gentiles hablarían testificando de su pureza y de su santidad. Como ellos no quisieron reconocer que el Cordero era sin defecto, Dios lo declaró perfecto, o sea, inocente, a través de un tribunal gentil con más autoridad que el mismo Sanedrín. Aún siendo declarado inocente, es entregado para ser crucificado ese mismo día, concretamente el 14 del mes de Nisan, a la misma hora que se sacrificaba el Cordero en la Pascua en el templo, cumpliendo de esta forma todos los detalles que Dios había manifestado mediante símbolos, y no los hemos abarcado todos. La Biblia no es complicada ni enigmática, es sencilla y llena de detalles para que cualquiera del pueblo la pueda entender. No será con espíritu de hombre que esto se hará, sino con el Espíritu Santo que da vista a los ciegos. Dios ya no nos habla en parábolas, sino de forma contundente y clara. Venid a mí, todos los que estéis cargados, afligidos, rotos, y yo os haré descansar. Él es el Cordero Inmaculado, aquel que se dio a sí mismo, cayendo sobre él toda la justicia de Dios, sorbiendo sobre él y llevando todas las cargas y pecados del ser humano, para que de este modo, por medio de un inocente, muchos pudieran ser declarados justos, pudieran venir a la presencia de Dios Padre sin ningún obstáculo. Que el Señor es bueno, que el Señor es santo, no hay duda de ello, que Él ha traído libertad al cautivo y que Él por medio de la Escritura ratifica todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho sobre aquel que debía venir, no como un glorioso guerrero a la imagen de un general romano montado en un caballo blanco, sino que entró a nuestras vidas triunfalmente como un cordero. Entró con mansedumbre, entró con paz, entró como el que cabalga, en un asno. Bendito sea su nombre. Amén y amén.